Estamos en CGN Noticias, Radio y Televisión, en nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, programa grabado por el canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo Guaya. Hoy día contamos con la presencia del licenciado Carlos Salguero, asesor político de Guatemala. Muy buenos días, compañero Carlos. Adelante. Muy buenos días, compañero Dick. Pues aquí estamos para servirles, agradeciéndoles la invitación a su programa y poder conversar con ustedes sobre la realidad de los trabajadores en nuestro país. Estamos aquí a la orden. ¿Cómo está la situación de la pandemia allá en Guatemala? Bueno, con relación a la pandemia, estamos ya, pues, en un problema bastante bien difícil. El día de ayer, hoy seguramente y mañana, el país está totalmente convulsionado porque hay toma de carreteras, ¿verdad? No puede circular la gente porque realmente están solicitando la destitución del presidente de la República y de la fiscal general de la Nación. En vista pues que ya trascendió demasiado la alta corrupción que existe en el gobierno, ¿verdad? A partir de la pandemia. Ellos en el primer año de gobierno, en el 2020, tuvieron 33,000 millardos de quetzales, ¿verdad? Para poder enfrentar la pandemia, pero básicamente no dicen en dónde están esos 33,000 millardos de quetzales y en qué ellos pues dieron cuenta y cómo enfrentaron la pandemia, ¿no? Definitivamente el pueblo de Guatemala está bastante convulsionado porque hemos estado nosotros atendiendo nuestras vacunas, incluso la primera dosis que nos dieron fueron donadas, pues son donaciones por las que hemos nosotros estado enfrentando la pandemia. No ha sido con una política pública, no ha sido con programas de gobierno, sino ha sido con varias donaciones que hemos tenido nosotros, ¿verdad? Carlos, te saluda Dick Sellán, gracias por atender nuestro pedido de dialogar. Estábamos haciendo un recorrido como programa informativo que se transmite por la TV y las redes sociales de la Unión Nacional de Periodistas de Guayaquil. Y antes habíamos conversado también con la compañera Andrea Privati de Brasil, con Gloria García de Honduras. Hoy conversamos contigo de Guatemala. Y pues justamente la idea es poder dar a todos nuestros seguidores en las redes sociales, en la TV de la Unión de Periodistas, una visión desde otra perspectiva de la problemática de la pandemia y sobre todo las afectaciones en términos de derechos y salud a la población más vulnerable, entre esos los trabajadores y trabajadoras en nuestros países de Latinoamérica y Centroamérica. Entonces, en ese sentido, pues agradecemos tu cortesía de prestar, digamos, de facilitar tiempo para poder conversar. En realidad, la problemática de la pandemia en nuestra región ha levantado también la tela de la corrupción institucionalizada que hay en nuestros países. Guatemala, como tú bien señalas, se debate precisamente, ¿no?, en esa problemática con el presidente Jean Martel. En Ecuador también en el periodo anterior, pues se denunciaron una serie de peculados, corrupción en los hospitales públicos, en los hospitales de la seguridad social. Lo mismo ha pasado en Brasil con Bolsonaro, en definitiva. Pero, ¿cuál es la situación laboral y sindical en Guatemala, Carlos? Bueno, en primer lugar, pues quiero comentarles que yo trabajo para el Movimiento Sindical de Guatemala desde hace 33 años, ¿verdad? Hemos pasado por desde conflicto armado interno hasta los acuerdos de paz, ¿verdad? Y además ahora, pues, la situación laboral de los trabajadores no solo viene desmejorada, ¿verdad? Desde después de incluso desde los acuerdos de paz, sino que se viene aún más todavía en la pandemia a
a vulnerarse más todavía los derechos. Altas jornadas de trabajo, salarios irrisorios que le pagan a los trabajadores y a las trabajadoras, altas jornadas también donde las compañeras y los compañeros, ¿verdad? Sobre todo en el campo, ¿verdad? En las fincas, ¿verdad? En las maquilas, que es otro sector bastante golpeado, ¿verdad? Entonces, tenemos pues una situación bien difícil desde la perspectiva de los trabajadores como tal. Y ahora con la pandemia, pues solo vino a facilitarle más a los empresarios las diversas formas de poder crear más desempleo. Porque en principio el gobierno sacó programas de poder suspender, ¿verdad? Contratos de trabajo. Y a la hora de suspensión de contratos de trabajo, también le suspendió el pago de sus salarios. Entonces, ¿con qué la población trabajadora iba a contrarrestar la pandemia si no tenía los ingresos suficientes para ello? Y por otro lado, cuando se dio esta suspensión, el gobierno sacó un programa de que podía suspender empleos por 3 meses. Y al cuarto mes, los empleadores deberían nuevamente de traerlos a las empresas, a los trabajadores, situación que no sucedió, sino que eso permitió para que los empresarios volvieran otra vez a emancipar los derechos de los trabajadores. Terminaron muchos contratos de trabajo sin pagar prestaciones laborales, sin reconocerles un solo centavo, y por ende el flagelo de la pandemia vino a ser todavía más anacrónico en los trabajadores. Entonces, en este momento, el alto índice de trabajadores desempleados y sobre todo que tenemos un 70% de trabajo informal. Las personas de la economía informal son las más afectadas porque son las más perseguidas en los mercados, ¿verdad? En las calles, porque no los dejan hacer sus ventas, ¿verdad? Siempre con la misma situación de que no tienen las condiciones o no reúnen las condiciones sanitarias para poder ejercer su trabajo, ¿verdad? Y entonces lo que vienen a atacar siempre es que les ponen tiempos a los mercados, por ejemplo, de 5 de la mañana a 2 de la tarde, ¿verdad? Y luego que entramos con los famosos estados de excepción, ¿verdad? Y aquí vienen a favorecer a las grandes cadenas de almacenes, a las grandes cadenas de supermercados, ¿verdad? Entonces, los trabajadores seguimos con el mismo problema de siempre de la discriminación, de la no protección que debe tener o que debe hacer el Estado frente a esas grandes debilidades del gran capital contra los trabajadores. En esa línea, Carlos, justamente estas políticas neoliberales que muchos gobiernos en nuestra región aplicaron, ¿no? Con el sentido de pretender con ellos contener la pandemia, en realidad afectó a los trabajadores y trabajadoras como tales, fundamentalmente. ¿Cómo está la situación de la vacunación ahí en Guatemala, Carlos? Bueno, en este sentido, por ejemplo, las personas adultas de 70 años en adelante fueron las primeras personas llamadas a la vacunación. Pero esto se debió también, como les decía, a la primera donación que tuvimos de parte de Naciones Unidas, ¿verdad? Luego tuvimos otras donaciones de otros gobiernos amigos, como el de México inclusive, y últimamente los Estados Unidos de Norteamérica, que donaron 1,5 millones de dosis. Entonces ya empezaron paulatinamente de los 50 a los 70, de los 40 a los 70 y ahorita de los 30 a los 70 años. En ese orden de ideas han ido
vacunando a nuestra población, que solo el 2% de la población, ¿verdad? Del total de la población de Guatemala ha sido hasta este momento vacunada en su primera dosis, no teniendo certeza ni seguridad de la segunda dosis, ¿verdad? Es más, incluso aquí hasta el ejército de Guatemala está apoyando ahora en la vacunación, ¿verdad? Por eso el pueblo de Guatemala en este momento está tan molesto porque a pura donación el Estado de Guatemala ha estado vacunando a las personas, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que han tenido capacidad económica para viajar a Estados Unidos a vacunarse, ¿verdad? Le han llamado el turismo médico, el turismo de vacuna, ¿verdad? Por otro lado, las personas del sur de Guatemala que colindan con México, están yendo al otro lado, a los otros estados del sur de México a vacunarse también, ¿verdad? Porque no han encontrado en el gobierno de Guatemala ese apoyo para la vacunación. Entonces, la gente ha tenido que ir a hacer su turismo, ¿verdad? Los que han tenido esa capacidad para ir a México, Estados Unidos, inclusive en la parte suroriental del país, a El Salvador, porque El Salvador también hizo otras donaciones y además estaba aceptando que llegaran guatemaltecos a vacunarse a su territorio, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en que se ha estado tratando de llevar la vacunación en Guatemala. Pero prácticamente quiero decirles que es una desprotección total del Estado. El gobierno de Guatemala no ha hecho lo más mínimo para ayudar a nuestra población, ¿verdad? A que tenga acceso a una vacunación. Entonces, ahora, viendo nosotros que comenzaron con sus planes, que el primer plan era de los 70 para adelante. Y después venían los grupos élites del ejército, la policía, los bomberos, los médicos, las enfermeras, pero que tampoco lograron llegar al 100% de esa vacunación, sino que tuvieron que esperar que vinieran otras donaciones para seguir con esa otra etapa. Y así empezaron, que Estados Unidos donó hace como menos de un mes 1,5 millones de dosis. Entonces ahorita ya comenzaron a ingresar de 40 a 70 y los últimos de 30 a 70. Así es como han llevado hasta este momento el proceso de vacunación de la población de Guatemala. Pero sí ha sido definitivamente una situación que el gobierno lo ha hecho a través de puras donaciones. Las escuelas, colegios y universidades, ¿cómo están funcionando en Guatemala con este problema de la pandemia? Bueno, el Colegio de Médicos siempre se ha pronunciado en contra del Estado de Guatemala porque no le ha garantizado. Han fallecido muchos médicos porque no han tenido primero el equipo necesario para poder ellos dar el tratamiento a las personas infectadas, ¿verdad? Entonces, habían momentos en que no tenían ni mascarillas, ni guantes, ¿verdad? Entonces, los médicos estuvieron muriendo de a poquito y el Colegio de Médicos estuvo también cuestionando esas medidas es más, le estuvieron pidiendo la renuncia a la ministra de Trabajo, a la ministra de Salud Pública, que es una señora, una doctora, ¿verdad? Que también estuvo en medio de unos problemas de alta corrupción, ¿verdad? Porque incluso cuando empezaron a comprar las mascarillas y material, por ejemplo, guantes y otros materiales que se necesitan para el tratamiento
los enfermos de COVID, se los estaban dando a parientes de funcionarios cercanos y alrededor de la ministra de Salud. Y lo mismo también a personas que estaban alrededor del señor presidente. Entonces, esto vino a rebalsar el vaso, ¿verdad? Que ya la población no aguantaba más, no podían seguir tolerando más esta situación hasta que el día de ayer ya se empezaron a movilizar las organizaciones sindicales, las organizaciones indígenas, las organizaciones campesinas, las organizaciones estudiantiles, los gremios de médicos, ¿verdad? Y empezaron a tomarse todas las carreteras del país, ¿verdad? Donde se inmovilizó más del 90% del país. Y hoy iban a continuar básicamente en las cabeceras departamentales, en los centros, en el centro de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Iban a continuar con la presión para que renunciara el presidente y que renunciara también la jefa del Ministerio Público, porque eso también vino a que había un fiscal de apellido Sandoval, que era un fiscal que venía trabajando fuertemente en contra del combate a la corrupción. Y a raíz de las investigaciones y averiguaciones que ellos llevaban, empezaron a salir todo este tipo de problemas de corrupción que habían en términos de las vacunas, en términos de los guantes, en términos de las mascarillas, en términos de todos los insumos para poder atacar la pandemia, ¿verdad? Entonces, la jefa del Ministerio Público lo despidió sin más detalles y esto fue lo que vino a rebalsar, ¿verdad? Ya también las actitudes del pueblo de Guatemala, ¿verdad? Carlos, antes de terminar esta valiosa entrevista para conocer la realidad en Guatemala, dos aspectos que son importantes, considero. Primero, ¿cómo está la situación de la violencia antisindical en Guatemala? Y la otra, los aspectos de esa permanente olas migratorias de Guatemala, El Salvador, Honduras hacia Estados Unidos. Sí, bueno, la violencia antisindical se mantiene. Hace aproximadamente unos 45 días asesinaron a un periodista y dirigente de los profesionales de periodismo independiente, ¿verdad? Entonces, lo acaban de asesinar, Jaime Ramazzini, lo asesinaron. Hasta el día de hoy no se sabe quiénes fueron los que dieron la orden de asesinarlo, porque todavía no hay hechores intelectuales ni materiales. La persecución del movimiento sindical aún continúa, y sobre todo en el campo, ¿verdad? Sobre todo aquellos dirigentes donde están las empresas extractoras, como las mineras, ¿verdad? Como también las de palma africana, ¿verdad? Estos compañeros campesinos son los que están sufriendo más esta embestida última que han estado teniendo, porque hay grupos armados que están saliendo a reprimir a los trabajadores organizados en el campo, sobre todo, ¿verdad? Y sobre todo también en aquellas donde están las mineras. Ahí tenemos un fuerte conflicto y que el gobierno no ha querido intervenir a efecto de que proteja la vida de los compañeros. Tenemos como 3, 4 presos políticos, ¿verdad? Dentro de ellos casi todos han sido defensores de los derechos humanos, han sido también defensores de la madre tierra y han sido también defensores de los trabajadores. Es allí donde nosotros en estos últimos días se ha puesto la violencia, se ha acelerado un poco más.
¿verdad? Con relación a lo otro, se me olvidó que me habías dicho. Cuestión migratoria para Estados Unidos, de grandes caravanas. Sí, bueno, este gobierno ha estado también reprimiendo las caravanas de los hermanos hondureños y salvadoreños en las respectivas fronteras. En esas fronteras, ellos han estado enviando al ejército de Guatemala a reprimir y a detener a todos los hermanos y hermanas de Honduras y El Salvador para que no pasen, ¿verdad? Entonces, ese es un compromiso que el Estado de Guatemala adquirió pues con la nueva administración de John Biden, ¿verdad? Es más que hace también 2 meses estuvo por acá la vicepresidenta de Estados Unidos de Norteamérica, la señora Kamala Harris, estuvo acá y pues sacaron ahí algunas tomas donde estaban ellos firmando convenios para que no dejaran pasar a estas caravanas y básicamente reprimirlas desde las fronteras de nuestros países, ¿verdad? Entonces ahí hasta el momento no han avanzado mucho porque han sido reprimidas desde la frontera. Muy bien, Carlos. Tú sabes que el tiempo en la televisión y en las mismas redes siempre es corto. Queremos agradecerte en nombre precisamente del periodismo del Ecuador, de quienes hacemos este programa, el licenciado Carlos García, su director, yo, Dick Sellán, y gratos recuerdos siempre de Guatemala, de su movimiento social, de su gente. Carlos, igualmente a ti abrazos, gracias por permitirnos esta conversación y tener una visión de lo que está pasando en la tierra de los chapines. ¿Ah? Sí. Así es, estimado amigo Richard, y aprovecho para darte mi profundo sentir y pésame lo de tu señora madre. Primeramente, tú sabes cómo salir adelante, ¿verdad? Somos seres humanos y no quisiéramos que esto pasara, pero tarde o temprano todos vamos para ese mismo viaje, ¿verdad? Así que aprovecho nuevamente para desearte todo lo mejor, ¿verdad? Y gracias a todos los amigos y compañeros de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo de Guayas, ¿verdad? Un abrazo fraterno para todos y esperamos en otra oportunidad podernos comunicar y conversar de nuestras luchas, que son muy similares. Hasta pronto, Carlos. A cuidarse de la salud. Muy amable. Cuídese. Estamos en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Un tema que nos preocupa sobremanera, y estábamos comentando fuera de cámara con el compañero coordinador Richard Sellán, respecto a que la señora alcaldesa doña Cintia Viteri ha ofrecido entregar canastas de víveres, cartones de víveres a la ciudadanía que se vacune. Y eso ha traído cola. ¿Por qué le digo que ha traído cola? Porque la gente se aglomera en grandes cantidades a vacunarse en los sitios del municipio. Porque usted va a los lugares del Ministerio de Salud Pública y están completamente vacíos. Entonces yo creo que tiene que haber una mejor organización para entregar este cartón de víveres. El día de ayer hubo una cola grande en el sector de Solca, que no había ni siquiera distanciamiento y la gente estaba sin mascarilla. Imagínate, Richard, esta situación. Yo creo que hay que ser más ordenados para hacer este tipo de entrega. En realidad es criticable esta
desorganización promovida en la práctica, digámoslo sin querer, ¿no?, por la alcaldía y la alcaldesa. Definitivamente hay formas posibles de generar apoyo solidario, apoyo alimentario, en este caso a las personas que necesitan y las personas que van a la vacunación. Es posible, por ejemplo, decir que se vayan a vacunar y se genera automáticamente un ticket o una disposición vía electrónica, internet, para que en múltiples lugares que no sea el centro de vacunación puedan retirar el cartón, el kit alimenticio. Es solo concepto de organización. Lo que no puede dar, si no puede seguirse dando, aquello que todos los canales de televisión están retransmitiendo, grandes aglomeraciones, inclusive ventas hasta de puestos en las líneas, en la cola, en la fila de los centros de vacunación, pelea entre las personas que acuden, y realmente yo no quisiera comparar, yo no quisiera comparar porque, bueno, usted es más joven, usted es más joven. Yo me acuerdo de una nefasta familia que estuvo presidiendo la alcaldía de la ciudad de Guayaquil. Cuando tiraban de la alcaldía los nietos y la gente se mataba. Una Navidad empezaron a través de una rampla y tiraron de la municipalidad a tirar los juguetes. 5 personas fallecidas. Correcto. ¿Verdad? Producto de esa desorganización. No, es un concepto de una cultura política perversa, de que aquellos que son electos para determinadas funciones públicas, en este caso para la alcaldía, comienzan a considerarse una especie de salvadores, de benefactores, ¿no?, de la población. Correcto. Y no servidores. Entonces se genera este tipo de situación que creen que ellos están haciendo, ¿no?, filantropía. Están equivocados por completo. Ellos están ahí para servir, y la pandemia, como todos los estudios dicen, ha exacerbado el hambre, la extrema pobreza, el desempleo en el país. 7 de cada ecuatoriano está en la desocupación. No tienen trabajo, no tienen ingresos, no tienen trabajo, por lo tanto no pueden alimentarse debidamente. La misma Organización de las Naciones Unidas dice que a nivel latinoamericano y también en Ecuador, por lo tanto, la desnutrición alcanza casi el 42%. Entonces, frente a eso, ver ese tipo de política perversa, entre comillas, de ser benefactores en vez de ser servidores públicos electos, ¿verdad?, y hacerlo con transparencia. Yo recuerdo a la señora alcaldesa, que me disculpe, cuando en plena pandemia el año pasado andaba con una supuesta caravana de 4 o 5 vehículos, y ella ahí dirigiendo la caravana para la entrega de los kits alimenticios que y la propagandeaban. Claro. Ahí no había peligro, ya lo hacían y hacían la publicidad. Pero eso reflejaba también la falta de organización, de distribución logística. Oye, con 5 o 10 carros, ¿a qué sector podría beneficiar en el sector? ¿A cuántas personas? A muy poco. Y mira una cosa que nos pasa. Mira que ella dice que a partir de octubre va a pedir el carnet de vacunación de la primera y segunda dosis. Y esta Guayaquil es tierra de arriba, de sabido. Ya hay carnet de vacunaciones que los están vendiendo falsificados. De acuerdo a nuestra disposición constitucional, los ecuatorianos y los extranjeros residentes en el país tenemos libre movilización en el país. Nadie nos puede obligar no a portar un carnet de vacunación. Ni siquiera a veces hasta portar la cédula, señor, no. Usted está transitando en su territorio como ecuatoriano, ¿no? Y ahí también un paréntesis, cuidado con la policía, que porque no tiene la cédula a la mano, va detenido. Oiga, el no portar la cédula no es ninguna ilegalidad, no es ninguna infracción legal,
en modo alguno. No. Entonces, pero uno tiene toda la información que a la larga, con toda la desinformación que ha habido a nivel internacional, porque en realidad un movimiento de los antivacunas, de que si te vacunas te ponían un chip, te volvían te van a llevar, te diabetes, te hacía zombie, ¿no? ¿Verdad? Entonces, realmente generó toda una situación crítica para que mucha gente comienza a temer la vacunación. Entonces, ahora mucha gente ya está acudiendo a vacunar. Hay que también decirlo y reconocerlo que el gobierno ha ampliado las posibilidades de vacunación. Sí, hay que hacerlo justo, ¿no? Pero esta situación que se está dando en la casuarina, por ejemplo, allá en la entrada de las 8, que usted decía, ¿no? Claro. Eso no puede repetirse, porque eso está tirando por debajo lo que dice el distanciamiento social. No hay, pues está a viajar en la metrovía a la hora pico. Cuando usted tiene su cálida, con 9 días habla, 12 del día y 6 de la tarde. ¿no? Entonces, por eso decimos esta doble moral, ¿no? Que por una falta de una mejor cultura política de los administradores en términos de servidores públicos, no saben lo que es servicio, no saben lo que es servicio público, ¿no? De fraternidad, de calidad, de atención oportuna, ¿no? A la ciudadanía, no filántropos ni benefactores necesita el país, necesita gestores públicos de servicio que lo hagan con transparencia, con honestidad y con oportunidad, y eso demanda la población en este rato. Entonces hay que dejar de seguir condicionando a que conglomerados de ciudadanos del sector del norte de Guayaquil, noroeste viene a ser, se concentren para pelearse entre ellos por el primer puesto, para que otros madrugan a vender los puestos y para obtener un kit alimenticio. Bueno, ojo, que también están dando los Pilsener, decía el otro día, que daban cervezas, porque la persona se iba a vacunar. Entonces la gente, que le gusta la historia, algunos, van y se vacunan y van a pedir sus hábitats, y había un kit ahí en las redes que decía, una persona que quería vacunarse 3 veces, para que le den 3 veces los cartones de cerveza. No se puede mercantilizar una urgencia de salud pública, ¿no? Ni desde el sector privado, como en este caso, ni desde el sector público, en este caso de la municipalidad, generando ese tipo de caos, ¿no? Hay que mejorar los procesos, simplemente para eso ahora está el sistema electrónico. Usted se vacuna, automáticamente se puede generar, ¿verdad? Su identificación y una orden para que X, 50, 100 lugares usted retire su ayuda, que se la requiere, pero no esos caos que hay. Ahora hay otra cosa que hay que decirle a la gente, que se pueden vacunar en cualquiera de los 2 puntos. No es que la primera vez se vacunó en la General, tiene que irse a la General. No, puede irse a cualquiera de los puntos para vacunarse la primera o segunda dosis. Porque usted está registrado. Está registrado, entonces hay que aliviar esas grandes concentraciones de personas, hombres, mujeres, jóvenes ahora, ¿verdad? Que se están vacunando, simplemente acudiendo a todos los lugares, como le dicen ahora, los vacunatorios, salido de la lengua, como dice el nombre, ¿no? Pues son centros de vacunación que hay que aprovechar, mejorar los servicios, sobre todo los de la alcaldía. Así es. Hemos llegado a nuestra parte final de nuestro programa y estaremos en nuestro horario habitual el día lunes a las 11:30 de la mañana en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Un bonito fin de semana para todos ustedes. Gracias. Hasta el lunes.